Bueno, esta es una tutoría que es del texto del módulo 2 del 2023 de Articulación de Saberes 5, eh, que habla sobre qué es Deleuze, de vuelta hablando de Foucault. Em, ya había hecho un video de Deleuze hablando de Foucault anteriormente sobre dispositivo. Esta vez va a ser sobre el diagrama Foucaultiano de las líneas de fuerza y la línea de subjetivación. Em, lo que Deleuze más bien explica es lo que plantea Foucault. Foucault lo que trae es un diagrama donde de alguna manera explica los procesos que se dan en las formaciones sociales. El diagrama es una forma de, digamos, esquematizar, de explicar algunos de los procesos justamente que se dan en esas formaciones. Y lo que dice Foucault es que en las formaciones sociales hay líneas de fuerza, pero hay que entenderlas de forma esquemática, ¿no? No es que hay líneas de fuerza como líneas de poder, con- que plantean un poder maquiavélico, controlador, en el sentido de que alguien está ahí controlando todo, sino sino que es algo que más bien ocurre. Las líneas de fuerza son más bien, describen algo que sucede en las formaciones sociales. Y las utiliza para explicar cómo funciona la sociedad, ¿no? Y ahí lo que dice es que hay procesos que tienen que ver eh, con formas de organizar u ordenar el mundo, que esas son las líneas de poder, y que las líneas de poder lo que hacen es ordenar el mundo, darle forma, regularlo de alguna manera. Luego, em, hay otra línea de fuerza, que es lo que él denomina línea de saber, que tiene que ver con el conocimiento que se produce en el mundo actual. Y cuando digo actual me refiero siempre a actualidad. La actualidad de hoy, por ejemplo, es 2024, pero la actualidad de otra época sería la de otro año, y se produciría un conocimiento característico de esa época. Pero en definitiva, para explicar los procesos que se dan en las formaciones sociales, Foucault lo que trae son esas líneas de fuerza y dice que hay líneas de poder y líneas de saber, y porque en estas líneas hay un doblegamiento sobre sí mismas, se doblan sobre sí mismas, hay un pliegue en estas líneas de saber y de poder que se genera una tercera línea que es derivada de esas dos y que él la denomina como línea de subjetivación. Estas tres líneas explican de alguna manera los procesos que se dan en las formaciones sociales. La cuestión es que si bien estas tres líneas, este, en composición, eh, porque hay que entenderlas en composición, eh, en el sentido de que el saber de alguna manera lo que hace es legitimar el poder, pero el poder organiza el mundo produciendo las condiciones necesarias para que ese saber específico lo legitime ese ordenamiento, permitiendo, por ejemplo, que ciertas organizaciones e instituciones, ciertas esferas de la sociedad produzcan un saber específico. Hoy en día, por ejemplo, es la academia, es la ciencia, pero en otro momento de la historia fue la iglesia, ponele. La iglesia en la Edad Media fundamentaba su poder, el poder de organizar el mundo alrededor de la institución de la iglesia, a través de los conocimientos que tenían que ver con Dios y con la religión. Hoy en día, donde está la producción de conocimiento es en el mundo académico, en las instituciones científicas, en las investigaciones científicas. De esa manera, entonces, el discurso científico lo que hace es explicar cómo funciona la realidad, y la realidad, consecuentemente, se organiza a través de ese conocimiento. Entonces, de alguna forma, las líneas de poder organizan el mundo y se fundamentan en el saber, pero ese saber solamente es producido en la medida en que el poder le da lugar a las instituciones de que produzcan ese saber. Entonces se componen, se entienden en composición, se constituyen recíprocamente. La tercera línea, que es derivada de de las líneas de fuerza, también debe entenderse en términos de composición, porque
recordemos que la línea de subjetivación es una derivada de las líneas de fuerza. Pero lo que dice Foucault es que esta tercera línea en realidad se vuelve independiente. Lo que ocurre con esa línea de subjetivación es que si bien es derivada de las líneas de fuerza, se vuelve independiente. Y en ese sentido, también ejerce una cierta influencia en la composición de las líneas y por lo tanto en las formaciones sociales. La característica que tiene la subjetivación es que siempre está mutando. Al ser independiente, permite como ciertas formas de devenir, permite en realidad que ciertas formas este, de devenir que no sean logradas apoderadas del todo por las líneas de fuerza, o sea, no logran ser del todo controladas, organizadas por las líneas del poder, por las líneas de poder, y no logran del todo ser objetos de estudio de forma total o totalizadas por las líneas de saber. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el poder nunca logra del todo organizar esas líneas de subjetividad. La subjetividad siempre se le está escapando al poder, porque la subjetividad lo que tiene es esta cualidad de siempre estar deviniendo. En tanto se suceden acontecimientos, hay una cierta cantidad de cosas que son imprevisibles y que por lo tanto se intenta organizar siempre en un momento dado, cuando ya pasó, y siempre está escapándose. Por lo tanto, nunca se le puede apropiar de forma total a la subjetivación. Por esa misma cualidad, el saber que se produce de esa línea de subjetivación, es decir, de la producción de subjetividad, también es siempre inacabado. El saber siempre conoce la subjetividad a partir de una subjetividad anterior. Si lo pusiéramos en términos metafóricos y planteáramos una línea del tiempo y decimos que ahora empieza la subjetividad y que por cada segundo que pasa el saber produce conocimiento de esa subjetividad, el conocimiento que siempre está siendo producido por las líneas de saber de esa subjetivación siempre es el del segundo anterior al actual, porque el del segundo actual siempre se le está escapando al saber. Obviamente no es así como se lo explica Foucault ni como lo explica Deleuze, sino que esta explicación es más bien y muchísimo, muy reduccionista, pero para que quede claro me parece bastante pertinente. Entonces, lo que intenta el poder siempre es intentar controlar a la subjetividad. Siempre como intentar organizarla, apoderarse de ella, estructurarla de una manera que pueda ser incluida dentro de la organización ya existente, de la organización preexistente en la sociedad. Y la subjetividad siempre se le está escapando. Hay como líneas de fuga, perdón, hay como líneas de fuga por todos lados. Y el saber también, a su vez, está siempre intentando categorizar a la subjetividad. Está siempre intentando conocerla, clasificándola, produciendo conocimiento. Y lo que tiene la subjetividad es que es tan compleja, es una producción a partir de tantos elementos y de tantos factores, y que está siempre transformándose, que es imposible producir un conocimiento acabado de ella. Y siempre hay cosas nuevas, siempre se va transformando y siempre va deviniendo. Entonces, el saber nunca termina por acapararla de todo, sino que siempre está en falta. Entonces, lo que se pregunta Foucault es, ¿cómo el poder intenta apropiarse de los procesos de subjetivación que se le escapan? Bueno, intentando controlarlos, disciplinándolos, intentando controlar a la sociedad de manera tal que nada se le pueda escapar, pero le es imposible y siempre se le está escapando algo. Otra pregunta que se hace Foucault es, ¿cómo el saber intenta investir a la subjetivación que se le escapa? Y bueno, conociéndola, clasificándola, categorizándola, produciendo conocimiento de la subjetivación constantemente. Y ahí tenemos, por ejemplo, subjetivaciones de varios tipos, tipos de clasificaciones, como podrían ser el DCM, las psicopatologías, al menos en el marco de nuestra disciplina, y muchas otras. Pero bueno, lo que dice Foucault es, el riesgo que existe es que la subjetivación caiga en manos de un solo poder, de un poder que intenta organizar una forma de vida única. Podríamos decir el poder capitalista o el poder del modelo de producción capitalista, que lo que intenta es homogeneizar de alguna manera las formas de existencia, las formas de vincularse, las formas de vivir,
Eso podría ser una forma de poder que intente, de alguna manera, controlar, disciplinar las formas de existencia, catalogándolas, clasificándolas, ordenándolas de una forma que siempre apunten a un modelo específico que tiene que ver, o a un ideal específico que tiene que ver con la producción de capital. Ahora, ese es el riesgo, ¿no? De que la subjetivación caiga en manos de un solo poder, de un poder que intenta organizar una forma única de vivir. Pero ¿qué pasa con la subjetivación? La subjetivación, en realidad, las líneas de fuerza y de subjetivación, lo que dan cuenta es que es de una forma de existencia, una forma de pensar. El peligro es que las formas de existencia o las líneas de subjetivación recaigan sobre un poder que solamente tenga en cuenta una forma de existencia en detrimento de otras, o en realidad en el mismo movimiento en la aniquilación de otras. Y por eso, a decir Foucault, es tan importante la permisibilidad de las nuevas subjetividades. O sea, permitir que las nuevas subjetividades tengan lugar en el mundo, que surjan, que emerjan, que exista una multiplicidad de subjetivaciones, porque eso es lo que hace lograr que el poder nunca acapare a la subjetividad del todo y que el saber nunca pueda investir del todo a la subjetividad, porque siempre se les están escapando. Y eso está bueno porque si vos conoces todo y podés organizar todo, el mundo va a ser siempre de la misma manera y nunca va a cambiar. Y la realidad es que hay cosas en el mundo, creo que todos o casi todos podemos estar de acuerdo, que deberían cambiar. Entonces, entenderlo de esta manera y permitir la multiplicidad de subjetividades es también, va a decir Foucault, una forma de resistencia ante la homogenización de las formas de existencia, ante la homogenización de los valores, ante la homogenización de las formas de pensar, de ser, de vincularse o de estar en el mundo. Y eso es más o menos eh, lo que se plantea en este texto, em, y no es mucho más que eso.